son puros ejercicios. Entonces, quiero preguntarles, muchachos, si resolvieron el ejercicio que dejé de tarea la vez pasada. Ya lo tienen resuelto, dejamos el fosfito de amonio, cuya fórmula es NH4 entre paréntesis, fuera del paréntesis un subíndice que es 3 y el radical fosfito que es PO3. ¿Ya lo tienen resuelto por ahí, muchachos? Yo sí lo resolví, maestra. ¿Sí? A ver, ¿me podrías decir? Vamos a ver. Bueno, aquí antes de dar la solución, estoy compartiendo con ustedes pantalla, muchachos. Y por favor, necesito que todo el mundo a la mano nuevamente tenga su lápiz, su calculadora, su tabla cuaderno. Porque hay tips, muchachos, que independientemente lo que yo pueda mencionar, a ustedes les pueda servir mucho para poder resolver sus tareas. Bueno, los demás muchachos, ahorita quiero que su compañera nos indique de qué manera lo resolvió y al final que nos damos la presentación para concluir con este tema e iniciar otro, muchachos. ¿Qué es lo primero que hiciste? Primero multipliqué permítame tantito. Con tu cuaderno, ahí velo. El nitrógeno por 3. Muy Bueno, bien. los gramos del nitrógeno por 3 y eso me dio 42 gramos. Luego Bien. los del hidrógeno, primero multipliqué 4 por 3 y me dio 12. Bien. Y esos gramos los multipliqué por 1, que es lo que pesa el hidrógeno, Muy bien. y me dio 12. Bien. Luego multipliqué el fósforo por 1, Sí. porque no tiene subíndice, entonces es 1, que es Ok. 31 por 1, y me dio 31 gramos. Ok. Y luego el oxígeno, que es 16, y me dio 48 gramos. Muy bien. Luego sumé todo eso y me dio 133 gramos. Y Ok. para sacar el porcentaje de cada uno, dividí primero La masa de cada uno de ellos. la masa de cada uno de ellos entre la masa total y lo multipliqué por 100. Muy bien. Ahora, Eh, ¿me puedes decir el porcentaje de nitrógeno? en el ¿Qué nitrógeno ¿Cuánto te dio? me dio 31.57%, en el Bien. hidrógeno 9.02%, Bien. en el fósforo 23.30% y en el Bien. oxígeno 36.09%, y al sumarlos me dio un total de 98%. Muy bien. Esa es la respuesta correcta, muchachos. Yo espero de verdad que todos lo hayan hecho, muchachos. Y ahorita voy a compartir con ustedes la pantalla, como lo que menciona su compañera, cómo tuvo que quedar resuelto, porque eso es básico, muchachos. Si nosotros tenemos esta parte, ¿sí? En donde vemos cómo está, primero se tiene que calcular el peso molecular y mucho cuidado con los subíndices, como su compañera lo mencionó. Al nitrógeno lo tenemos, el subíndice 3 que está fuera del amoníaco, del amonio, nitrógeno y al hidrógeno. Por lo tanto, hay 3 átomos de nitrógeno, hay ¿cuántos átomos de hidrógeno? 12, hay un fósforo y hay 3 oxígenos. Y ahí tenemos desglosado el peso molecular, muchachos, cómo se calculó, ¿sí? Y finalmente el peso de cada uno de ellos. Y al final nos da 99.9%. No sé si con esto quedó claro, muchachos. Es un ejercicio en donde tenemos subíndices fuera de un paréntesis y solamente también algún subíndice en relación es un subíndice 3, ¿sí? ¿Cómo escribimos esta fórmula del fosfito de amonio? Muchachos, el radical amonio es NH4, es un radical positivo, una carga positiva. Lo estoy subrayando en azul, es +1, y el radical fosfito PO3 tiene 3 cargas negativas. ¿Qué pasa? Pues las 3 cargas en valor absoluto se pasan al radical amonio, se encierra entre paréntesis, y el 1 pues nunca se escribe. Es por eso que les estoy anotando el nombre, muchachos, con la fórmula, para que no exista problema en que me dicen, maestros, que no supe ni cómo escribí y me equivoqué. Yo espero que todo mundo lo haya podido resolver de esta manera y pregunto si todavía alguno de ustedes tiene duda con respecto a esto, muchachos. No, maestra. Espero que lo hayan resuelto, muchachos, de verdad, de corazón, porque, muchachos, es
casi el 99.9%, sobre todo en estequiometría, de puros cálculos, muchachos. Ahora, ¿cuál es el secreto en estequiometría, muchachos? El secreto es que sepan balancear primero, que cuando tengan una ecuación química, la balanceen. Segundo, calcular perfectamente bien el peso molecular e interpretar qué significan los coeficientes y qué significan los subíndices. Porque con eso, muchachos, tenemos un porcentaje muy alto de que podamos resolver cualquier problema. Son relaciones que vamos a ir viendo. Bueno, muchachos, hasta ahorita hemos visto dos de las leyes y de la segunda ley, la aplicación de la ley de Lavoisier es balanceo de ecuaciones químicas. La aplicación de la ley de Proust o de las proporciones constantes precisamente viene en la composición porcentual o centesimal, que es lo que acabamos de repasar en este momento. Y la que vamos a iniciar ahorita es la tercera ley, que esta ley es de las proporciones múltiples o ley de Dalton, que ahorita voy a compartir con ustedes, muchachos, para ver a qué se refiere, ¿sí? Y explicar perfectamente su aplicación, porque también, al igual que la ley de Lavoisier y la ley de Proust, pues la tercera ley, que es la ley de Dalton, también una aplicación que va a ser en lo que es la fórmula mínima o empírica y la fórmula molecular o verdadera. Bueno, podemos encontrar, muchachos, el enunciado de la ley de Dalton o de las proporciones múltiples de diferentes maneras. Yo se las voy a tratar de explicar de una manera sencilla y nos dice lo siguiente, muchachos. Cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, los pesos de un elemento que se unen con un peso constante de otro están en proporción constante de números enteros y pequeños. Yo lo estoy mencionando de otra forma diferente a como la mayoría de ustedes lo van a encontrar o lo encontraron cuando me entregaron la tarea, porque esta tarea ya me la entregaron. Uno de los enunciados es la que estoy anotando ahorita en la pantalla, que nos dice, cuando desde un mismo elemento se combinan con una cantidad fija de otro elemento, se forman nuevos compuestos químicos que se encuentran en una relación sencilla expresada en números enteros, por lo que se puede concluir que el peso permanece constante, es decir, fijo, y que se combina con el peso variable de otro, y van a guardar entre sí una relación de números enteros pequeños y sencillos. Bueno, quiere decir, muchachos, en pocas palabras, que yo puedo combinar dos elementos y cuando uno de ellos permanece constante en su peso, el otro elemento que se va a combinar lo va a hacer de una manera ponderal, es decir, de una manera sencilla y de números enteros. Por ejemplo, yo puedo combinar nitrógeno, la molécula, el nitrógeno molecular más el oxígeno molecular, y me va a dar, tengo tres posibilidades en donde el nitrógeno va a mantener su peso constante. Voy a tener, por ejemplo, en el primer caso, el óxido de nitrógeno 2, en el siguiente caso, el óxido de nitrógeno 3 y en el último, el óxido de nitrógeno 5. Ahí tengo, muchachos, los óxidos no metálicos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién mantuvo el peso constante? Pues el nitrógeno. ¿Quién varió? El oxígeno. Yo puedo tener ahí el óxido de nitrógeno 2, el óxido de nitrógeno 3 y el óxido de nitrógeno 5. Quien está variando en su peso, ¿quién viene siendo? El oxígeno. El nitrógeno está manteniendo su peso. Entonces, la relación que guardan entre estos elementos es dos átomos de nitrógeno y uno de oxígeno. Por eso pongo relación 2:1. En la siguiente, ¿qué quiere decir? Que es dos átomos de quién? Del nitrógeno y ¿cuántos del oxígeno? 3. Y en el que sigue la relación 2:5, que es dos átomos de nitrógeno y ¿cuántos de oxígeno? 5. Entonces, eso es lo que se refiere a la ley de Dalton o de las proporciones múltiples, muchachos. Cuando se unen dos elementos, pueden formar más de un compuesto. Uno de ellos permanece constante, otro es el que está variando. Y se los estoy marcando ahí, quién permanece constante con azul y quién varía con rojo, muchachos. Sí, es la relación 2:1, 2:3 y 2:5. Ya no puse otro ejemplo,
pero seguramente ustedes, si hicieron la tarea, muchachos, pudieron encontrar más de un ejemplo. Voy a poner otro, no lo voy a escribir en este momento, pero todos me van a entender. Por ejemplo, todo el mundo hemos escuchado al monóxido de carbono y al dióxido de carbono, que es CO y CO2. Cuando el carbono se combina con el oxígeno, tiene dos posibilidades: formar monóxido de carbono y formar dióxido de carbono. Bueno, ¿quién va a mantener constante el peso? El carbono. ¿Quién va a cambiar? Pues el oxígeno. En el caso del monóxido de carbono, que es CO, su relación es 1:1. Y en el caso del dióxido de carbono, es 1 del carbono y 2 del oxígeno. Entonces, esto es la forma más sencilla, muchachos, que les puedo explicar, es la ley de Dalton o de las proporciones múltiples. ¿Y para qué nos va a servir? O dónde, no que nos sirva, sino dónde tiene su aplicación esta ley de Dalton, pues en el siguiente tema, como fórmula mínima o empírica, y fórmula molecular o verdadera. ¿Sí? Ahora, muchachos, en este momento voy a mencionar, voy a compartir pantalla, muchachos, con la siguiente presentación, ¿sí? Y me voy a referir precisamente qué diferencia, ahorita, antes de compartir, qué diferencia puede haber entre una fórmula mínima o empírica y una fórmula molecular o verdadera. A ver, en estequiometría hablamos de estos dos tipos de fórmula. En estequiometría, la fórmula mínima, muchachos, es la relación mínima o más sencilla. El agua tiene un átomo, dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, muchachos, la fórmula molecular o verdadera lo que nos puede decir es la relación que existe entre los átomos de una molécula real. Es decir, la fórmula mínima, como acabo de mencionar, la molécula del agua es H2O, su fórmula verdadera, pero su fórmula mínima puede ser HO, un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. No sé si me de entender, muchachos. Necesito que participen por ahí, si me están entendiendo, muchachos. Sí, maestro. ¿Sí? Bien. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla con ustedes para mostrarles cómo vamos a determinar lo que es la fórmula mínima o empírica, ¿sí? Primero, muchachos, la diferencia que hay entre la fórmula mínima o empírica es la siguiente. La fórmula mínima, vuelvo a repetir, es la relación más simple que existe entre los átomos que forman un compuesto, mientras que la fórmula molecular o verdadera es la relación real que existe entre las moléculas de un compuesto. Y la fórmula mínima puede no existir en la realidad. En algunas ocasiones la fórmula mínima es idéntica a la fórmula molecular, pero no siempre. Ahora, la pregunta será, ¿por qué es necesario la fórmula verdadera o molecular de un compuesto? Yo no puedo llegar a calcular una fórmula o determinar una fórmula molecular sin haber determinado su fórmula mínima o empírica. Muchachos, y aquí estoy desglosando los pasos que tenemos que seguir para determinar una fórmula mínima. Aquí se los voy, como siempre, se los voy a mandar en presentación, pero desde luego la aplicación, que más adelante ya la vamos a ver con un ejercicio, se convierte de una manera un poco más sencilla. A ver, lo primero es que se determinan los atomogramos de cada elemento. Ahora, ¿cómo se van a determinar los atomogramos de cada elemento? Bueno, la forma es, si el problema me lo dan en porcentaje, va a ser el porcentaje del elemento entre peso atómico del elemento, pero también me lo pueden dar no nada más en porcentaje, sino también me lo van a dar en gramos. Si me dan el problema en gramos, pues van a ser los gramos del elemento entre su peso atómico. Ese es el primer paso. Lo segundo, al dividirlo, muchachos, se va a tomar al más pequeño como común denominador.
Tercer paso, si el resultado de la relación antes efectuada son enteros, se escriben respectivamente como subíndices en cada elemento. En caso de que no sean enteros, se pasa al paso número 4 y nos dice buscar un factor o un número que multiplicado por una cantidad fraccionada la convierta en entera. Sin embargo, aquí la observación, y la pongo entre paréntesis, todos los elementos, más bien los elementos que forman ese compuesto, tienen que ser multiplicados por dicho factor. Y así, los números obtenidos serán los subíndices de cada elemento de la fórmula buscada. Entonces, estos son prácticamente los 5 pasos o 4 pasos que vamos a estar utilizando para calcular la fórmula mínima o empírica. Primero, atomogramo, después de esa relación buscamos al número más pequeño que nos va a servir como un denominador. Si el resultado nos da números enteros, van a ser los subíndices de la fórmula que estamos buscando. Si nos salen fracciones decimales, pues tenemos que buscar el menor factor que haga entero a ese número, pero todos los elementos que forman ese compuesto van a ser multiplicados por ese número. ¿Y cómo lo vamos a ver? Muchachos, voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos ver perfectamente cómo, ya con ejercicios, lo vamos a poder empezar a resolver, muchachos. ¿Sí? Bien. Dice, ¿cuál es la fórmula mínima o empírica? Aquí si quieren agregar ustedes para que se familiaricen con los dos, de una sustancia que contiene carbono en un 52.8%, hidrógeno en un 13% y oxígeno en un 34.2%. Aquí algo importante, muchachos. Al sumar los porcentajes nos tiene que dar el 100%. Por eso ya vimos composición porcentual, ¿sí? Siempre al sumar cada uno de ellos nos debe dar el 100%. Yo les aconsejo que lo hagan como yo les estoy haciendo la presentación para seguir los 3 o 4 pasos que nos indica para poder llegar a esta fórmula mínima. Voy a poner primero el elemento, le pongo su composición, voy a poner su peso atómico y luego voy a poner los atomogramos. Aquí, cuidado, muchachos, les voy a pedir que manejemos después del punto 4 dígitos, porque eso es lo que nos va a acercar mejor, porque vamos a encontrar a veces numerarios y manejando los 4 decimales podemos encontrar el número que nos haga entero a todos. Bueno, y después vamos a poner ya esa relación y al final el subíndice. Vamos, muchachos, el carbono, 52.8%, lo divido entre 12, que es su peso atómico, y me da 4. Así me da con una sola cifra decimal. La siguiente, el hidrógeno, 13%, lo divido entre 1, que es su masa atómica, y me da el número entero, que es 13. En el oxígeno, que es 3% entre 16, me da 2.1375. Estoy manejando las 4 decimales después del punto, ¿sí? Aquí, en donde veamos problemas de fórmula mínima o fórmula molecular, ahí es donde tenemos que manejar 4 décimas después del punto, muchachos. Bien, ahora, el tercer punto que nos dice, bueno, pues que vamos a escoger al más pequeño como común denominador y lo vamos. Entonces, el más pequeño ya lo marqué entre rectángulo, que es 2.1375, y lo voy a dividir respectivamente entre el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Quiere decir que 4.4 entre 2.1375 me da 2.05. Al dividir 13 entre 2.1375 me va a dar 6.08. Y al final, pues entre 2.1371. Aquí es donde debemos de tener cuidado. Dice que si nos dan números fraccionarios, tenemos que buscar el número que lo haga entero. Muchachos, pero en este caso, al tener 2.05, lo podemos dejar en 2, ¿sí? Son 5, 10, o sea, es muy pequeña la cantidad. A ese no tenemos problema y lo redondeamos y lo dejamos en 2. 6.08 también es muy pequeña la diferencia, lo redondeamos y lo dejamos en 6. Y en el último, el oxígeno, pues queda 1. Por lo tanto, muchachos, estos vienen siendo los subíndices de la fórmula mínima de este compuesto.
carbono 2, hidrógeno 6 y oxígeno 1. Analícenlo, muchachos, y lo estoy uno, muchachos, para que lo podamos observar. Y para poder desarrollarlo es la forma más sencilla que se me ocurrió para que ustedes lo pudieran entender. Ahora, ¿habrá problemas, muchachos, en donde, por ejemplo, se les diga cuál es la fórmula mínima de una sustancia que contiene carbono en un 52.8%, hidrógeno en un 13% y el resto es oxígeno? ¿Qué tendrán que hacer? No se las van a dar, pero como es porcentaje, ustedes podrían sumar el 52.8 de 13% de hidrógeno, lo que salga se lo restan a 100 y les da 34.2%, porque también pueden encontrar problemas de esa manera, ¿sí? No sé si quedó claro, muchachos, este primer ejercicio. Estoy redondeándolo porque estoy empezando, siempre voy a empezar con ejemplos sencillos, después viendo mayor de complicación. Estoy aquí anotando todo el procedimiento. Al elemento, su composición, su peso atómico, el atomogramo, la relación y cuando ya tenemos los subíndices. Bien, vamos a pasar, muchachos. Entonces, voy a compartir con ustedes otro ejemplo para que pueda quedar un poquito más claro, ¿sí? En un momentito más, aquí ya lo tenemos. Fíjense bien, muchachos. Aquí me dicen que cuál es la fórmula mínima de una sustancia que contiene arsénico en un 75.8% y el oxígeno en un 24.2%. Bueno, recordemos que lo primero que tenemos que cerciorarnos es que la suma de estos dos nos dé el 100% y aquí nos cercioramos que es el 100%. Y vuelvo a hacer hincapié. Si nada más me dan un dato, en este caso voy a decir que tengo un compuesto formado por arsénico en un 75.8% y el resto es oxígeno. ¿Cómo calculan el resto? Pues simplemente a 100 le restan 75.8 y les va a dar 24.2%. Bien, ahora, muchachos, vamos a empezar a hacer todo el procedimiento. Pongo una columna donde está el elemento, pongo su composición, pongo el peso atómico, hacer los cálculos. 75.8% del arsénico lo divido en 74.9 de la masa atómica. Muchachos, fíjense bien, aquí el 74.9, que es la masa atómica, yo lo estoy dejando tal y como está en la tabla periódica, pero nada más falta una décima para subirlo al entero inmediato superior. Lo pueden dejar en 75 y no pasa nada, porque es una décima de diferencia. Es como el oxígeno. El oxígeno en su tabla periódica maneja 15.9. Yo lo pongo a 16 y no pasa nada. Lo mismo sucedería con el arsénico, pero lo quise dejar tal y como lo marca la masa atómica para que no haya problemas. Y me da 1.0120. El oxígeno, 24.2%. Su peso atómico, ahí sí lo subí a 16 porque casi de manera universal lo manejamos en 16 y nos da 1.5125. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a escoger al más pequeño como común denominador. Lo estoy marcando ahí, muchachos, que es el 1.020. Y entonces dividimos 1.020 entre 1.020 y me da 1. Pero ¿qué sucede con el de abajo? Cuando divido con el oxígeno, que es 1.5125 entre 1.020, ahí me da ya un número fraccionario que sí debo de tomar en cuenta, 1.49. Muchachos, el factor, casi eso lo puedo considerar como 1.5. El número que me va a dar el número cerrado es el 2. Empiezo primero por 2, por 3, por 4, porque ahorita es el 2 y no hay ningún problema. 1.5 por 2 me da 3. Tengo que multiplicar al arsénico por 2. Y si hubiera otro elemento, si hubiera a lo mejor sodio, al sodio también lo tengo que multiplicar por 2. A todos se tiene que multiplicar por el factor que hace entero. Aunque nada más uno de ellos es el que es fraccionario, muchachos, a ambos, o a 3 o a 4, a los que formen el compuesto, los tengo que multiplicar por dicho factor. Y empezamos por el más pequeño. Y multiplico el arsénico
Y esos vienen siendo, muchachos, la fórmula que estamos buscando, ¿sí? Su fórmula será AS2 o 3. Quiero preguntar, muchachos, si hay alguna duda con respecto a esto, muchachos. Necesito escucharlos, por favor. No, maestra. ¿Se va quedando claro, muchachos? Aquí, fíjense bien, el ejemplo anterior lo puse cuando no hay que multiplicar nada porque prácticamente salían, por ejemplo, 1.0 tantos o 2.0 tantos, lo dejamos en 2, pero aquí ya 1.49 sí no lo puedo subir a 2, muchachos. 1.49, lo más cercano es 1.5. Entonces, busco el factor que lo haga entero, en este caso que es por 2. No vayan a cometer el error de decir, es 1.49, lo puedo subir a 2. No. Se busca el factor que lo haga entero al 1.49, que viene siendo 2 por 2, que prácticamente 1.49 lo considero, por eso abajito le puse, lo puedo aproximar a 1.5, pero nunca ponerlo a 2, sino busco el factor que al 1.5 lo haga entero. Entonces, esa es la fórmula mínima. Y pongo aquí algo, muchachos, que en algunos casos la fórmula mínima o empírica es igual a la fórmula verdadera. ¿Qué caso, muchachos? Es el óxido de arsénico, en donde estamos viendo que sí, en la realidad coincide la fórmula mínima con la fórmula molecular o verdadera. Ahora, quiero mostrar ahorita, tengo estos dos ejercicios en donde estamos calculando la fórmula mínima. Uno un poquito sencillo y el otro en donde ya tuvimos que buscar el factor que haga entero a todos. Sin embargo, quiero pasar ahorita a la siguiente presentación donde viene la fórmula molecular o verdadera. ¿Y por qué? Porque para llegar a la fórmula molecular o verdadera necesito calcular la fórmula mínima y ahí ya aplicamos lo que vimos de forma llegar a la fórmula verdadera. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla con ustedes para explicar, muchachos, ¿sí? Lo que viene siendo la fórmula molecular o verdadera y qué diferencia hay entre la fórmula mínima o empírica. Aquí lo mencionamos, muchachos. La fórmula molecular o verdadera es la relación que existe entre los átomos de los elementos de una molécula real, ¿sí? Es decir, aquí no hay de que es la relación más simple, no, es la relación que existe. Por ejemplo, agua. ¿Cuál es la fórmula verdadera del agua? H2O. ¿Cuál podría ser posiblemente su fórmula mínima o empírica? HO. Ácido sulfúrico, la fórmula molecular o verdadera es H2SO4, pero posiblemente su fórmula mínima o empírica sería un átomo de hidrógeno, un átomo de azufre y a lo mejor 2 de oxígeno, ¿sí? Entonces, necesitamos la fórmula mínima o empírica para llegar a la fórmula verdadera. Ahora, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? Primero, se calcula la fórmula mínima o empírica. Número 2, se determina el peso molecular de la fórmula mínima. Paso número 3, conocer el peso molecular de la fórmula verdadera. Eso nos lo tiene que dar el problema como enunciado o parte del problema, muchachos. Y finalmente, dividir el peso molecular de la fórmula verdadera entre el peso molecular de la fórmula mínima. Lo tengo ahí marcado con rojo. Hay que dividir el peso molecular de la fórmula verdadera entre el peso molecular de la fórmula mínima. Y por último, el resultado de la relación anterior será el número de fórmulas mínimas que forman la molécula. Es decir, la fórmula mínima se multiplicará por dicho número para encontrar a la fórmula verdadera. Pero obviamente estos son los pasos, pero no hay más que poderlo hacer ya sobre la práctica para que ustedes se puedan ir familiarizando. En conclusión, antes de pasar a hacer un ejercicio, primero, determinamos fórmula mínima. Punto número 2. Eso lo pueden ir anotando en su cuaderno, muchachos, para que ustedes cuando ya resuelvan la tarea tengan anotado ustedes en su cuaderno y sea más fácil y no tenga que estar consultando la presentación. Primero, se determina la fórmula mínima o empírica. Punto número 2, calcular el peso molecular de la fórmula mínima. Punto número 3, conocer el peso molecular de la fórmula verdadera
paso número 4, se divide el peso molecular de la fórmula verdadera entre la fórmula mínima y el número que resulte, eso será el número, la fórmula verdadera será el número de fórmulas mínimas que aparezcan en esa división, en esa relación. Ahora, dentro del problema, muchachos, nos tienen que dar, obviamente, el peso molecular de la fórmula verdadera, a fuerzas, ¿sí? Entonces, voy a presentar ahorita la siguiente pantalla. Nos queda un poquito más de un minuto, ¿verdad? Para que podamos iniciar. Si se nos corta, nos volvemos a conectar y voy a presentar, muchachos, ya el primer problema, en donde nos dice cuál es la fórmula molecular de una sustancia que contiene carbono en un 57.13%, hidrógeno en un 4.77% y oxígeno en un 38.1%. Si el peso molecular del compuesto verdadero es de 126 gramos. A ver, muchachos, ahí es donde yo les menciono que nos deben de dar el peso molecular de la fórmula o del compuesto verdadero. Y el primer paso, muchachos, es determinar la fórmula mínima o empírica, que precisamente estoy haciendo lo mismo, los pasos que vimos en los dos ejemplos anteriores. Primer columna, pongo al elemento el carbono, al hidrógeno y al oxígeno, su composición de cada uno de ellos, su peso atómico, y empezamos a hacer la relación átomo-gramo de cada una de ellas. Y antes de ir analizando cada uno, muchachos, existirá en algunas ocasiones, en algunos problemas, muchachos, que dejemos de tarea, en donde a lo mejor se les dice que el carbono tiene 57.13%, que el hidrógeno tiene 4.77% y que el